El encuentro inesperado. La Estación Espacial Aurora giraba en órbita alrededor de un planeta neutral, un punto de encuentro para especies de toda la galaxia. Daniel Torres ajustaba los paneles de comunicación en el sector 3 cuando la alarma de llegada resonó por los corredores metálicos. Otra delegación más. En sus 5 años trabajando en la estación, había visto cientos. Esta vez era diferente. Los zefirianos eran legendarios por su tecnología de navegación, pero raramente visitaban estaciones humanas. Daniel observó desde su terminal cómo la nave se acoplaba con elegancia imposible, sus líneas curvas brillando con una luz interior que parecía viva. Cuando los visitantes entraron a la estación, Daniel no pudo evitar quedarse mirando. Eran hermosos de una manera que desafiaba descripción, con proporciones similares a los humanos pero con una gracia que parecía desafiar la gravedad. Sus pieles brillaban en tonos que iban desde el índigo profundo hasta el violeta luminoso. Entonces la vio a ella. NYX caminaba entre los demás con una confianza tranquila, su piel de un púrpura intenso que recordaba al cielo antes del amanecer. Su uniforme científico se ajustaba a su figura esbelta, y sus ojos grandes y expresivos escaneaban el entorno con curiosidad inteligente. Daniel sintió que el aire abandonaba sus pulmones. El desastre llegó 3 horas después. Un fallo en el sistema de traducción dejó a la delegación sin capacidad de comunicarse efectivamente. Como técnico principal de comunicaciones, Daniel fue llamado urgentemente. Encontró a NYX en la sala de conferencias, frustrada mientras intentaba explicar algo a través de gestos a un grupo de oficiales igualmente confundidos. «Permítame ayudar», dijo Daniel en inglés estándar mientras se arrodillaba junto al panel de control. NYX se agachó a su lado, observando sus manos trabajar con atención concentrada. Daniel podía sentir su presencia, el calor de su cuerpo, un aroma sutil como ozono después de la lluvia. «Aquí está el problema», murmuró Daniel, más para sí mismo que para ella. Para su sorpresa, NYX respondió en un inglés claro aunque acentuado. «¿Es el modulador de frecuencia? Esos componentes son notoriamente inestables en entornos de gravedad artificial». Daniel levantó la vista, sorprendido. Sus ojos se encontraron y algo pasó entre ellos, un reconocimiento silencioso. «Exactamente. No muchas personas conocen estas especificaciones técnicas». NYX sonrió, y Daniel sintió su corazón acelerarse. «La tecnología de comunicación es mi especialidad. Estudié diseños humanos durante años». Trabajaron juntos durante la siguiente hora, sus manos ocasionalmente rozándose mientras ajustaban componentes. La conversación fluyó naturalmente desde especificaciones técnicas hacia temas más personales. NYX hablaba de su planeta con nostalgia, de cielos púrpuras y océanos que cantaban. Daniel compartió historias de la Tierra, de montañas y ríos que ella nunca vería. Cuando finalmente restauraron el sistema, ambos permanecieron arrodillados junto al panel, ninguno queriendo romper el momento. Daniel se dio cuenta de que había encontrado algo raro y precioso, una conexión que trascendía especies. Y eso lo aterrorizó. NYX era una científica brillante de una civilización avanzada, probablemente de una familia importante. Él era solo un técnico competente en una estación remota. La brecha entre ellos era imposible. Esa noche, Daniel tomó su decisión. Mantendría distancia. Era lo correcto, lo profesional, lo seguro. La distancia autoimpuesta. Los días siguientes se convirtieron en una coreografía elaborada de evitación. Daniel estudiaba los horarios de la delegación zefiriana cada mañana, memorizando sus patrones de movimiento como si fueran códigos de seguridad. Cuando veía ese destello púrpura característico al final de un corredor, encontraba súbitamente razones urgentes para revisar sistemas en la dirección opuesta. Durante las reuniones técnicas obligatorias, Daniel llegaba temprano para asegurar un asiento donde NYX quedaría fuera de su visión periférica. Mantenía sus ojos fijos en las pantallas de datos, en sus notas, en cualquier cosa excepto en ella. Cuando le hacían preguntas directas, respondía con eficiencia mecánica, sin elaborar, sin invitar a conversación adicional. NYX había intentado acercarse 2 veces durante la primera semana. La primera vez, lo encontró en la cafetería de la estación. Daniel vio su reflejo púrpura acercándose en la superficie metálica de su taza y sintió pánico elevarse en su garganta. Murmuró algo sobre una emergencia en el sector 7 y abandonó su café a medio terminar, ignorando la expresión confundida en el rostro de ella. La segunda vez,
Ella envió una solicitud formal para una consulta técnica sobre actualizaciones del sistema de navegación. Daniel leyó el mensaje 3 veces, su dedo flotando sobre el botón de aceptar. Luego lo reenvió a su colega Marcus con una nota breve sobre conflictos de programación. No era completamente mentira. Tenía trabajo pendiente que podía reorganizar para crear ese conflicto. Pero las mentiras pequeñas se acumulaban como polvo en su conciencia. Daniel se decía que estaba siendo considerado, que estaba protegiéndola de expectativas imposibles, que estaba manteniendo apropiados límites profesionales. Las palabras sonaban huecas incluso en su propia mente. Lo que no podía admitir, ni siquiera a sí mismo en las horas oscuras antes del amanecer artificial de la estación, era que tenía miedo. Miedo de que si pasaba más tiempo con NYX, descubriría que la conexión que había sentido era real. Miedo de querer algo que nunca podría tener. Miedo de que ella viera en él solo a un humano ordinario y que la magia de ese primer encuentro se desvaneciera bajo la luz fría de la realidad. NYX, por su parte, sentía la confusión transformarse lentamente en algo más doloroso. Durante sus primeros días en la estación, había estado emocionada por conocer a Daniel. Su mente trabajaba de maneras fascinantes, viendo soluciones donde otros veían solo problemas. Más importante aún, la había tratado como una persona, no como una representante de su especie o un enigma exótico para estudiar. Ahora esa calidez había desaparecido como si nunca hubiera existido. NYX revisaba mentalmente cada interacción, buscando el momento donde había cometido un error. ¿Había sido demasiado directa? Los humanos valoraban ciertos rituales de cortesía que los zefirianos consideraban innecesarios. ¿Había invadido su espacio personal? Las normas sobre distancia física variaban enormemente entre culturas. Consultó discretamente a otros miembros de su equipo. Su asistente, Corinne, le aseguró que sus interacciones habían sido perfectamente apropiadas. La doctora Elara, su consejera cultural, sugirió que quizás Daniel simplemente estaba abrumado con trabajo. Pero NYX había observado a Daniel con otros miembros del personal. Era amigable, incluso bromista. Solo con ella mantenía esa distancia glacial. Una tarde, NYX lo vio en el observatorio principal, parado frente a las grandes ventanas que mostraban el vacío estrellado. Reunió su coraje y caminó hacia él, sus pasos suaves sobre el suelo metálico. Daniel debió escucharla acercarse porque su espalda se tensó visiblemente. Daniel, dijo ella suavemente, usando su nombre por primera vez desde aquel primer día. ¿Podrías darme un momento? Él se volvió lentamente, su rostro una máscara cuidadosa de cortesía profesional. Scientific NX. ¿En qué puedo ayudarte? La formalidad dolió más de lo que NYX esperaba. He notado que has estado evitándome. Si he ofendido de alguna manera o violado algún protocolo humano, necesito saberlo para corregirlo. Daniel mantuvo su expresión neutral, pero algo parpadeó en sus ojos, algo que podría haber sido culpa o dolor. No has hecho nada malo. Simplemente he estado ocupado con responsabilidades del sector. Era una mentira obvia, y ambos lo sabían. El silencio se extendió entre ellos como el vacío exterior. El quiebre emocional. La crisis llegó 3 días después, cuando menos lo esperaban. Un meteorito microscópico atravesó los escudos deflectores de la estación, perforando el casco exterior del sector de investigación. Las alarmas aullaron por toda la aurora mientras las puertas de emergencia sellaban secciones comprometidas. Daniel corrió hacia el centro de control, su corazón martilleando contra sus costillas. El daño había afectado los sistemas de soporte vital en la sección donde trabajaba la delegación zefiriana. Tenía minutos, quizás menos, para restablecer los sistemas antes de que la atmósfera se volviera peligrosa. Cuando llegó al panel de acceso, encontró a NYX ya allí, sus dedos volando sobre controles secundarios mientras intentaba redirigir energía desde otras secciones. Su piel púrpura brillaba con un tono más oscuro, señal de estrés entre su especie. ¿Qué estás haciendo aquí?, preguntó Daniel, arrodillándose junto a ella mientras abría el compartimento de emergencia. Mi equipo está atrapado en el laboratorio, respondió NYX sin apartar los ojos de su trabajo. Su voz temblaba ligeramente. Los sistemas de comunicación están caídos. No puedo contactarlos. Daniel sintió que su determinación de mantener distancia se evaporaba ante la urgencia del momento. Necesitamos sincronizar nuestros esfuerzos. Yo restauraré la energía principal mientras tú mantienes los sistemas de respaldo activos. Trabajaron en perfecta coordinación,
anticipando los movimientos del otro como si hubieran hecho esto 1000 veces antes. Los minutos se estiraron como horas. El sudor corría por la frente de Daniel mientras reemplazaba componentes quemados, sus manos manchadas de grasa y sangre de un corte que apenas sintió. NYX murmuraba cálculos en su idioma nativo, sus dedos nunca deteniéndose. En un momento, el sistema fluctuó peligrosamente y Daniel instintivamente extendió su mano para estabilizar su trabajo. Sus dedos se entrelazaron brevemente, humano y cefiriano trabajando como uno. Ahora, gritó Daniel, y ambos activaron su secuencia simultáneamente. Las luces parpadearon, los sistemas gimieron, y luego el zumbido constante del soporte vital regresó. Las pantallas mostraron niveles atmosféricos estabilizándose en verde. NYX se desplomó contra la pared, temblando. Su comunicador crepitó con la voz de Corin confirmando que todos estaban a salvo. Ella cerró los ojos, lágrimas brillando en sus pestañas mientras susurraba algo en cefiriano que sonaba como una oración de gratitud. Daniel se sentó junto a ella, su adrenalina comenzando a disiparse dejando solo agotamiento. Permanecieron en silencio por un largo momento, sus respiraciones gradualmente sincronizándose. Gracias, dijo NYX finalmente, su voz apenas un susurro. Entonces se volvió hacia él, y toda la confusión y dolor de las últimas semanas estaban desnudos en su expresión. ¿Por qué me odias, Daniel? Las palabras lo golpearon como un puñetazo físico. ¿Qué? Yo no. NYX, yo nunca podría odiarte. Entonces, ¿por qué? Su voz se quebró. ¿Por qué me evitas como si fuera una enfermedad? Pensé que habíamos conectado aquel primer día. Pensé que habíamos encontrado algo real. ¿Fue solo mi imaginación? ¿Solo estaba siendo cortés con una visitante extranjera? Daniel sintió sus propias defensas comenzar a resquebrajarse. No fue tu imaginación. Fue real. Es real. Ese es el problema. ¿Cómo puede ser eso un problema? Los ojos de NYX brillaban con lágrimas no derramadas. Si sentiste lo mismo que yo, ¿por qué construir estos muros entre nosotros? Porque eres brillante y hermosa y vienes de un mundo que apenas puedo imaginar. Las palabras brotaron de Daniel como agua rompiendo un dique. Porque eres una científica importante y yo soy solo un técnico en una estación olvidada. Porque eventualmente te irás de regreso a tu vida extraordinaria y yo me quedaré aquí con el recuerdo de algo que nunca pudo ser real. NYX lo miraba con una mezcla de incredulidad y algo más suave, más vulnerable. ¿Entonces me has estado evitando porque te importo demasiado? Suena estúpido cuando lo dices así, Daniel intentó sonreír pero fracasó. Suena aterrador, corrigió ella suavemente. Se movió más cerca, eliminando el espacio entre ellos. Suena exactamente como me he sentido yo. Aterrada de que lo que sentí fuera unilateral. Aterrada de que hayas visto en mí solo a una alienígena curiosa. Aterrada de querer algo que pensé que nunca podría tener. Daniel levantó la vista hacia ella, viendo por primera vez la vulnerabilidad que había estado escondiendo detrás de su compostura científica. ¿Tú también lo sentiste? ¿Ese primer día? Como si el universo se hubiera realineado, susurró NYX. Como si hubiera estado buscándote sin saber que existías. En el corredor vacío, rodeados por el zumbido de sistemas recuperándose, con manchas de grasa y lágrimas en sus rostros, Daniel finalmente dejó caer todas sus defensas. He sido un idiota. Un idiota noble, dijo NYX con una pequeña sonrisa. Pero idiota al fin. La verdad revelada. Daniel pasó sus dedos por su cabello, dejando otra mancha de grasa. No sé cómo funciona esto, NYX. Ni siquiera sé si puede funcionar. Yo tampoco, admitió ella, su voz suave pero firme. Pero pasar estas últimas semanas sintiéndome rechazada sin entender por qué fue peor que cualquier incertidumbre. Se miraron en el corredor tenuemente iluminado, el silencio llenándose con todas las cosas no dichas. Daniel fue el primero en hablar nuevamente. Cuando te conocí, fue como si alguien hubiera encendido luces en habitaciones de mi vida que ni siquiera sabía que estaban oscuras. Y eso me aterrorizó porque, ¿qué pasa cuando las luces se apagan nuevamente? Cuando tu misión termina y regresas a Zephyria? NYX extendió su mano lentamente, dándole tiempo para apartarse si quería. Cuando él no lo hizo, colocó su palma contra la de él. Su piel era más cálida de lo que Daniel esperaba, suave y ligeramente brillante bajo las luces de emergencia. Mi misión dura 8 meses terrestres, dijo ella. 8 meses no es suficiente tiempo para nada significativo,
según la lógica convencional. Pero el primer día que hablamos, aprendí más sobre perspectiva y creatividad en una hora que en años de estudio formal. El tiempo no siempre es lo que importa, Daniel. A veces importa más la intensidad del momento. Daniel entrelazó sus dedos con los de ella, maravillándose de cómo encajaban perfectamente a pesar de venir de mundos diferentes. ¿Y si nos lastimamos el uno al otro? ¿Y si esto se vuelve demasiado complicado? Entonces nos lastimaremos, respondió NYX simplemente. Las cosas valiosas siempre conllevan riesgo. Mi cultura tiene un dicho: las estrellas más brillantes queman más intensamente, pero iluminan la oscuridad para siempre. Prefiero brillar brevemente contigo que pasar meses más en esta distancia fría. Daniel sintió algo soltarse en su pecho, una tensión que había estado cargando durante semanas. He estado tan asustado de no ser suficiente para ti. ¿Suficiente? NYX se rió suavemente, aunque había lágrimas en sus ojos. Daniel Mihisis Center Vista. No como una científica, no como una cefiriana, no como una representante de mi mundo. Solo como NYX. ¿Tienes idea de lo raro que es eso? Él negó con la cabeza, incapaz de confiar en su voz. En mi planeta, cada interacción está codificada por expectativas familiares, obligaciones sociales, jerarquías académicas. Aquí, en esta estación, pensé que finalmente tendría libertad para ser solo yo misma. Y luego te conocí, y por primera vez en mi vida, alguien me vio exactamente como soy. Eso me asustó también. Entonces ambos somos idiotas asustados, dijo Daniel con una sonrisa temblorosa. Idiotas compatibles, corrigió NYX. Se acercó más, hasta que sus frentes casi se tocaban. Daniel, no puedo prometerte un futuro perfecto. No sé cómo funcionará esto con la distancia, con nuestras diferencias, con las realidades de nuestras vidas. Pero puedo prometerte honestidad. Puedo prometerte que no huiré cuando las cosas se pongan difíciles. Puedo prometerte que estos 8 meses, sin importar lo que traigan, serán reales. Daniel levantó su mano libre y suavemente tocó su mejilla. NYX se inclinó hacia su toque, sus ojos cerrándose brevemente. Yo también puedo prometer eso, susurró él. No más huidas. No más muros autoimpuestos. Solo, nosotros, descubriendo esto juntos. Juntos, repitió NYX, abriendo sus ojos. El violeta profundo parecía brillar con una luz interior. Me gusta esa palabra. Se quedaron así por un largo momento, dos personas de mundos diferentes encontrando consuelo en la presencia del otro. Los sistemas de la estación zumbaban a su alrededor, la vida regresando a la normalidad después de la crisis. Pero para Daniel y NYX, nada volvería a ser normal. Habían cruzado un umbral del cual no había retorno. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Daniel finalmente. NYX sonrió, una sonrisa genuina que iluminó todo su rostro. Ahora dejamos de desperdiciar el tiempo que tenemos. Cenamos juntos. Hablamos. Aprendemos el uno del otro sin miedo. Vemos a dónde nos lleva esto. Suena aterrador, admitió Daniel. Lo es, concordó NYX. Pero la mejor ciencia siempre lo es. Entras al laboratorio sin saber qué descubrirás. Este es nuestro experimento, Daniel. Uno donde ambos somos investigadores y sujetos al mismo tiempo. El río, el sonido liberando más de la tensión que había estado cargando. Solo tú podrías hacer que una relación suene como un proyecto de investigación. Es el mayor proyecto de investigación de todos, dijo NYX seriamente, aunque sus ojos brillaban con diversión. El estudio del corazón. Un nuevo comienzo. 2 semanas después, Daniel y NYX establecieron una rutina que desafiaba todas las expectativas que ambos habían tenido sobre cómo debería ser una relación. Cenaban juntos en el observatorio principal 3 veces por semana, compartiendo no solo comida sino historias de sus mundos tan diferentes. NYX le enseñó sobre las constelaciones tal como se veían desde Cefiria, dibujando patrones en el aire con sus dedos mientras describía leyendas antiguas. Daniel le mostró música terrestre, observando fascinado cómo ella cerraba los ojos y se balanceaba suavemente al ritmo de canciones que nunca había escuchado antes. Una noche, después de una sesión particularmente larga en el laboratorio, se encontraron nuevamente en el observatorio. La estación había reducido las luces artificiales, dejando solo el brillo de las estrellas iluminando el espacio. NYX estaba parada frente a las ventanas, su silueta recortada contra el cosmos infinito. ¿Sabes qué es lo más extraño?,
dijo ella sin volverse cuando sintió a Daniel acercarse. Pensé que extrañaría más mi hogar. Pero aquí, contigo, me siento más yo misma que nunca. Daniel se detuvo detrás de ella, lo suficientemente cerca para sentir su calor pero sin tocarla todavía. Yo solía contar los días hasta que mi asignación terminara. Ahora cada día parece demasiado corto. NYX se volvió hacia él, y en la tenue luz estelar su piel púrpura parecía brillar con luz propia. Quedan 6 meses, dijo suavemente. 6 meses antes de que tenga que regresar. Lo sé, Daniel dio un paso adelante, cerrando la distancia entre ellos. Y no quiero desperdiciar ni un segundo más teniendo miedo. Levantó su mano y suavemente apartó un mechón de cabello del rostro de NYX. Ella se inclinó hacia su toque, sus ojos nunca dejándolos de él. En ese momento, todas las diferencias entre ellos, todas las razones lógicas por las que esto no debería funcionar, se desvanecieron como polvo estelar. Daniel, susurró NYX, su voz apenas audible. ¿Puedo? Él respondió acercándose más, sus labios encontrando los de ella en un beso que fue suave al principio, tentativo, como dos exploradores descubriendo territorio nuevo. Luego se profundizó, convirtiéndose en algo más urgente, más real. Las manos de NYX se deslizaron alrededor de su cuello, sus dedos enredándose en su cabello. Los brazos de Daniel la rodearon, atrayéndola más cerca, sintiendo el ritmo acelerado de su corazón contra el suyo. Cuando finalmente se separaron, ambos estaban sin aliento. NYX apoyó su frente contra la de Daniel, sus dedos trazando patrones suaves en su nuca. Todavía tengo miedo, admitió ella. Miedo de que 6 meses no sean suficientes. Miedo de tener que dejarte. Miedo de que la distancia entre nuestros mundos sea demasiado grande. Yo también, Daniel besó su frente suavemente. Pero, ¿sabes qué me da más miedo? Mirar atrás en 20 años y arrepentirme de no haber intentado. De no haber tomado estos 6 meses y convertirlos en algo extraordinario. NYX sonrió contra su pecho. Extraordinario. Me gusta esa palabra casi tanto como, juntos, punto. Entonces hagamos ambas, dijo Daniel, apartándose lo suficiente para mirarla a los ojos. Hagamos que estos 6 meses sean extraordinarios juntos. Sin garantías, sin promesas imposibles. Solo nosotros, aquí, ahora, siendo reales el uno con el otro. ¿Y después? Preguntó NYX, aunque su tono sugería que ya conocía la respuesta. Después descubriremos cómo ser extraordinarios a distancia, Daniel sonrió. La tecnología de comunicación es bastante avanzada en estos días. Y quién sabe, tal vez encuentre razones para solicitar asignaciones cerca de Zephyria. O tal vez encuentres razones para regresar a esta pequeña estación. Tal vez NYX se estiró para besarlo nuevamente, este beso más lento, más dulce, lleno de promesas que ambos sabían que intentarían mantener. O tal vez el universo tiene planes que ninguno de nosotros puede imaginar todavía. Se quedaron así por horas, envueltos en los brazos del otro mientras las estrellas giraban lentamente afuera. Dos personas de mundos diferentes que habían encontrado algo raro y precioso, una conexión que trascendía la distancia, la cultura y el miedo. Daniel sabía que los desafíos vendrían. Las despedidas serían dolorosas. La incertidumbre sería difícil. Pero mientras sostenía a NYX bajo las estrellas que ella había cruzado para llegar hasta él, decidió que valía la pena cada momento de dolor futuro. Porque algunos encuentros cambian el curso de una vida. Algunas conexiones brillan tan intensamente que iluminan incluso la oscuridad más profunda. Y algunas personas valen el riesgo de cada lágrima, cada despedida, cada kilómetro de distancia. Te amo, susurró NYX contra su pecho, las palabras en inglés todavía nuevas en su lengua pero llenas de significado. Yo también te amo, respondió Daniel, maravillándose de lo fácil que fue decir las palabras que había estado negando durante tanto tiempo. A través de cualquier distancia, cualquier desafío. Te amo. Y en el silencio del observatorio, con el universo como testigo, dos corazones de mundos diferentes latieron al unísono, escribiendo una historia que apenas comenzaba. Fa.